pero había dos limitantes muy fuertes. La primera estaba vinculada a la cuestión crediticia, que hasta ese momento, esto fue hace 5 años atrás, los créditos eran hipotecarios, no había crédito pendadio, bueno, todo eso se mejoró. Y la segunda gran freno para esta expansión es la oferta energética. Y la realidad es que donde se desarrollan los riegos y la demanda del riego no está en la zona urbana, ¿no? Entonces no sería muy lógico que la inversión en infraestructura eléctrica vaya hacia los pueblos, sino que se siga reforzando en las ciudades o en las urbes, ¿no? Entonces, ante esta situación fue que empezamos a buscar nosotros alternativas de cómo dar energía a estos sistemas, y bueno, las primeras experiencias la hicimos con paneles solares, ¿no? Que es un poco lo que vamos a desarrollar, porque consideramos que la otra fuente, que puede ser la eólica, depende mucho de la región. Nuestra zona, bueno, no voy a decir que no hay viento porque recién pudimos fumigar la semana pasada un día, fue viento todos los días, pero bueno, es mucho más simple que un productor pueda tener su fuente energética o asociado en un parque que montar semejante infraestructura como puede ser un parque eólico. Y bueno, ya parece que hace poco, pero en el 2012 empezamos también con el riego por goteo enterrado, y hoy, bueno, parte de lo que le queremos mostrar es toda la información vinculada a la energía solar y el uso de la energía solar para estos sistemas, y después nuestra experiencia puntual en este vínculo del goteo enterrado, el riego goteo enterrado con lo solar, cómo nos ha ido en este tiempito de experiencia. Así que, bueno, ya estiré como en las películas para que se acomodaran. Espero que tengan una buena jornada. Estamos muy jugados con el clima, espero que siga la llovinita para que podamos ir al campo, y si no, bueno, hay bastantes temas para charlar. No sé cuánta participación han tenido en reuniones vinculadas a energías o a riego. La idea es que más allá de la presentación haya un intercambio, que se puedan sacar todas las dudas, aprovechen, y bueno, que tengamos una buena jornada. Gracias. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Martín Soto. Estoy trabajando para Tonka en lo que es el desarrollo del bombeo solar principalmente y la utilización de energía solar en general. Les hago una consulta. ¿Quiénes de acá utilizan energía solar? ¿Tienen algo de solar? ¿Han usado energía solar? ¿Conocen? ¿Lo vieron funcionar? ¿Alguien? Levante la mano. A ver. Bien. Bueno, buenísimo. Unos cuantos que ya estimo los tenemos de nuestro lado, y los demás, los que no conocen, digamos, de qué se trata la energía solar, vamos a hacer una presentación básica que tiene que ver con cuáles son los alcances de la energía solar en general, qué es lo que podemos hacer con la energía solar, cómo la podemos aprovechar, digamos, sirve, no sirve, en qué casos lo aprovecho, en qué casos no. Entonces ahora vamos a arrancar desde lo más básico, que tiene que ver con el aprovechamiento de la energía, ¿no? Entonces decimos, como primera cuestión, tenemos el sol, que es una fuente inagotable de energía, por lo menos por ahora. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos aprovechar esa energía? Hay varias formas de aprovecharla. Por un lado, saben de que en principio en energía solar existen dos tipos de sistemas. Uno que es fotovoltaico, digamos, que es para corriente eléctrica, y otro que es solar térmico, digamos, que es para calentamiento de agua. En este caso vamos a concentrarnos en lo que es solar fotovoltaica, digamos, que es corriente eléctrica, y qué podemos hacer con esa energía eléctrica. Entonces, como primera cuestión, vemos de que ya se han superado 700 gigas de instalación en el mundo, pero sobre todo, fíjense cuál es la curva de crecimiento de la energía solar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, principalmente porque en el mundo se están atacando tres focos importantes. Uno tiene que ver con los alimentos y la producción de alimentos, o sea, la cantidad de tierra en el mundo es limitada.
pero las bocas cada vez son más. Entonces hay que producir alimentos cada vez de forma más eficiente. Además de la producción de alimentos, para ello se necesita el recurso del agua, ¿no? Es indispensable el agua para poder producir, tema lluvias, tema sequías, tema riego, y de la mano de esto es, en el caso de los regantes sobre todo, en la utilización de la energía. Para poder regar necesito energía. Entonces, bueno, ¿de qué manera utilizo la energía? Bueno, la energía solar es aprovechable y fíjense de que con el riego solar, digamos, estamos atacando los tres frentes, porque el riego va a generar producción de alimento y la energía solar va a hacer de que podamos extraer agua para poder regar. Entonces, esos tres focos que son las bases, digamos, del desarrollo del planeta en los próximos años, tienen que ver con, principalmente, arrancamos por aprovechar la energía. Entonces, vamos a ver qué tenemos en Argentina. Bueno, lo que vemos en todo el territorio nacional, tenemos equipos colocados que están funcionando y muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos un país en el cual la irradiación es muy buena. Y entonces, bueno, queremos aprovecharla lo mejor posible y queremos canalizarla a través de, en este caso, la utilización de la energía solar. Entonces les cuento un poquito de qué se trata la energía solar. Digamos, todos conocen un panel solar, ¿no? Vieron que es ese cuadrado que se ve medio negro. ¿Qué es lo que tiene adentro, digamos? Adentro tiene un material que se llama silicio, que lo que genera es una corriente eléctrica cuando recibe irradiación, digamos. Al momento que detecta irradiación, genera una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica se canaliza, digamos, en una celda que en conjunto conforman un panel. Y ese panel, si ustedes lo ven, atrás tiene dos cables, un positivo y un negativo, y es lo que me va a generar corriente eléctrica, pero genera corriente continua. Entonces, podemos utilizar la energía continua, hay sistemas de bombeo con corriente continua, o podemos transformarla en corriente alterna y mandarle a los equipos de alterna de 380 que habitualmente utilizamos. Entonces, ahí cuando empezamos a juntar panel con panel, digamos, primero un conjunto de celdas forman un panel y un conjunto de paneles forman el parque solar, que no es más que un generador eléctrico, digamos, pero en este caso solar, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechamos esto? ¿Qué puedo hacer con la energía solar, digamos? ¿Cuáles son los alcances que esto tiene? A priori se presentan dos situaciones: si tengo red eléctrica y si no tengo red eléctrica, digamos. Entonces, ¿qué ventaja tiene en cada una de ellas? En el caso de que tengamos red eléctrica, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un bombeo solar y haciendo un bombeo solar, ¿qué voy a lograr? Que todo lo que utilice de bombeo durante el día lo hago con energía solar, o sea, a costo cero operativo. Y si necesito regar de noche, sigo usando la red de la misma manera que lo venía haciendo, digamos. Yo pongo una bomba solar, ¿para qué? Para ganar todas las horas del día, que el costo energético sea cero, digamos. Pero el equipo permite de que vos utilices la red de forma normal o también un grupo electrógeno. Esto es poniendo una bomba solar, que ¿qué ventajas tiene? Tiene la ventaja de la eficiencia, tiene la ventaja de ser un equipo pensado para energía solar, pero muchas veces a ustedes les pasa de que la bomba ya la tienen, digamos, ya están regando, o ya tienen un equipo funcionando y no lo quieren cambiar porque lo han comprado hace poco o porque saben que funciona bien. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Solarizamos la bomba existente, digamos. Entonces, ¿qué implica solarizar una bomba? Implica paneles solares que generan corriente continua, transformar esa corriente a alterna y entregarle alterna a la bomba existente, digamos. Eso es solarizar una bomba. Y la tercera alternativa que tengo es poner paneles para autoconsumo, o sea, para bajar mi consumo. En ese caso no toco nada del sistema, sino que los paneles van a entregar energía a la vez que le entrega energía a la red eléctrica. O sea, van las dos en combinación. Y los equipos no saben quién le está entregando la energía, digamos. Siempre les llega energía constante. Entonces ahí, además de hacer uso de la energía durante el día, todo lo que consuman de día lo van a hacer desde los paneles y lo que consuman de noche lo van a hacer con la red. Pero además tiene la ventaja de que
Si un día no están consumiendo, pero los paneles están generando, ustedes pueden inyectar a la red y generar crédito, digamos, para cuando a la noche consumen, bueno, después al final del mes hay un medidor bidireccional que va contando lo que van consumiendo y van contando lo que le van entregando a la red, digamos, ¿no? O sea, van compensando. Hasta ahí vamos, ¿no? Cualquier cosa ustedes me pueden preguntar. Primero hay una ley nacional de que te dice de que está permitido de que vos te autogeneres energía. Ahora, lo segundo es si podés o no inyectar, y ahí cada provincia tiene una legislación y va de la mano de lo que se acuerde con la cooperativa. Pues la cooperativa, ¿qué te va a decir? Yo no te puedo acreditar lo mismo que te cobro. ¿Por qué? Porque tengo un tema de distribución, de traslado de la energía y demás. No es solo el costo del servicio. Entonces, te reconozco un 70%, 80%. Hay provincias que más, hay provincias que menos. O hay provincias de que tienen una política de fomentar, digamos, el uso de la energía solar. Y entonces te dicen, yo te voy a pagar 110% por lo que vos me inyectes, digamos. ¿Por qué? Porque tengo problemas en punta de línea y que vos te pongas un parque ahí me ayuda a hacerlo más estable, digamos. Pero sí, en general, digamos, la mayoría de las provincias ya está adherida, digamos, a lo que se llama el usuario generador. 93% paga Edenor por lo que vos le entregas de lo que te cobra, en términos de energía. San Luis tuvo la primera ley provincial antes de la nacional, así que tiene un régimen propio, y el resto de las provincias tienen que adherir a la ley nacional, y las cooperativas tienen que, de cierto modo, certificar ante el ente regulador de que pueden y que van a instalar los bidireccionales. Esto está ocurriendo muy lentamente, ocurre, y de hecho hay muchos, se llama, la figura es usuario generador. Yo soy usuario y a la vez entrego a la red. Algo importante a mi criterio es que en términos económicos el diferencial no está en la inyección, sino que el diferencial está en lo que dejo de pedirle a la red gracias a la energía solar. Ahí está lo importante, digamos. O sea, si yo estoy consumiendo todos estos kilowatts durante el día y ahora ese consumo es cero, ahí es donde voy a hacer diferencia, digamos. No eventualmente en lo que vaya a inyectar y especulo con, bueno, cuánto estoy inyectando y eso cuánto me significa. Ahí está la menor proporción en lo que es la ecuación económica, digamos. O sea, el mayor rendimiento es en lo que dejo de pedirle a la red. Ahí está realmente lo importante. La segunda situación es, no tengo red eléctrica. Entonces, bueno, hoy ¿cómo lo estoy haciendo? Normalmente con un grupo electrógeno. Entonces puedo reemplazar ese grupo electrógeno y poner una bomba solar con paneles donde va a funcionar como isla, digamos, ¿sí? Si quiero usarla durante la noche, le puedo entrar con un grupo electrógeno, como lo venía haciendo antes, digamos. O sea, tengo que ver qué es lo más conveniente, hacer un planteo de 100% solar, eso significa durante las horas del día, o un sistema híbrido en el cual riego durante la noche con un grupo electrógeno. Entonces ahí cada uno de ustedes va a tener que ver qué es lo más conveniente. En el módulo que hicimos en INTA, planteamos un esquema en el cual nos propusimos hacer un sistema de riego 100% solar. ¿Qué significa eso? Riego durante el día. Y funcionó y dio muy buen resultado. Pero hay que dimensionar bien el sistema de riego. O sea, ahí hay que hablar con las empresas de riego y ver que hagan un buen dimensionamiento de cómo va a estar distribuido ese riego. Y también, no en todos los casos se puede, porque hay condiciones agronómicas o de suelo que a veces permite el suelo cargarse de humedad o de agua, y hay suelos que no, que son más arenosos y en ese caso hay que regar bastante más intensivamente. La segunda opción que tengo es solarizar la bomba que tengo hoy en día. O sea, tengo una bomba andando a diésel y la solarizo, como de la misma manera que el on-grid, digamos. Paneles solares, un variador y le entro a la bomba existente durante el día. Si quiero hacerlo durante la noche, grupo electrógeno. Y la tercera opción sería un generador solar que se llama off-grid, que implica el uso de baterías. Esa sería la versión más cara, ¿no? Porque el almacenamiento de energía es bastante caro
y entonces es la opción que menos utilizamos hoy en día, digamos, la de armar un banco de baterías para poder regar. Pero eventualmente se puede hacer. Ahora desmenuzamos un poquito cada uno de estos conceptos. Entonces el primero de ellos es, teniendo red eléctrica, bueno, me decido por utilizar una bomba solar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todavía no tengo bomba y es un proyecto nuevo, entonces digo, quiero poner una bomba solar, o bien puede pasar de que tengo una bomba que no es eficiente. Hay veces de que en muchos campos están sobredimensionadas las bombas, incluso se le estrangula un poquito la salida porque me tira más caudal del que quiero o más presión. Y en ese caso nosotros hacemos un relevamiento desde cero, donde vamos a considerar estos conceptos, o sea, la ubicación como para saber la irradiación que hay disponible en esa zona. Después consideramos lo que es la altura dinámica, el caudal y la presión. Digamos, esos son los datos claves como para ir entendiendo el proyecto y ver cuál es la bomba más cercana a esa situación. Y ¿por qué vamos a poner una bomba solar en vez de una bomba convencional? Bueno, primero por un tema de eficiencia, o sea, la bomba solar, como fue pensada para solar, me va a pedir menos paneles que una bomba que tengo que solarizar, digamos, que es una adaptación a una bomba que no fue pensada originalmente para utilizarse con solar. La segunda es que me permite hibridar, digamos, o sea, este tipo de sistemas tiene la posibilidad de trabajar en forma híbrida, no on-off, sino que los dos a la vez, ya sea en este caso con red eléctrica. Puede que a la mañana sale el sol a las 6 de la mañana y ya hay un 10% de energía solar que la estoy aprovechando. Y después un 15, un 20 y así va creciendo hasta que a las 8 ya anda 100% a solar. Pero en los extremos, a la mañana y a la última hora de la tarde, se aprovecha toda esa zona de solar y termina siendo un 30 o un 40% más de aprovechamiento de la energía solar. Y el otro diferencial es el acceso a los datos. O sea, la bomba solar permite que vos puedas acceder y tener lectura de todos los datos. Lo podés incluso hacer desde tu oficina o desde el punto donde hagan el estudio de qué lámina están tirando al campo. Bueno, pueden acceder a todos los datos de funcionamiento y si en algún momento la bomba se para, pueden acceder a los datos de por qué se pudo haber parado. O sea, y todo ese complemento del sistema no te lo da normalmente una bomba convencional y son datos muy buenos que vos podés ir registrando. La segunda alternativa, decíamos, es solarizar una bomba existente y en este caso lo que hay que dimensionar es, bueno, ¿para qué tipo de bomba? O sea, ¿de cuántos HP? Y en base a los HP de la bomba yo sé de que necesito determinada cantidad de paneles más un determinado variador para que esa bomba me funcione. Y bueno, eso es lo que se dimensiona y en ese caso no se toca el sistema de bombeo ya existente, sino que vamos y solarizamos la bomba que está colocada. ¿En qué consiste la solarización? Como les decía, paneles solares, un controlador, se llama en el caso de Lorentz, pero es un variador de frecuencia. Después se coloca un filtro, ¿para qué? Para cuidar, digamos, el motor de la bomba existente. Y después, bueno, la bomba que ya tenemos colocada, ¿no es cierto? Que es la que queremos solarizar. Y en este caso no requiere de un inversor y no requiere de baterías, sino que es un sistema que va directo. Panel, variador y bomba. Seguimos. Bueno, y la tercera opción, como les decía, es armar directamente un parquecito solar para bajar consumo. No toco nada de la parte de bombeo y dejo todo como está. Recuerden de que esto es cuando tengo red eléctrica, esta es la primera situación. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para dimensionar un sistema de autoconsumo? Bueno, la potencia contratada y después cuál es el consumo que voy teniendo mes a mes y en base a eso dimensionamos el parque solar necesario para lograr un ahorro energético. Siempre considerando de que el ahorro va a estar en las horas de día, digamos. Si ustedes dicen, no, yo mi bomba la prendo a las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, el ahorro va a ser nada. Ahora, si me dicen, no, en las máquinas nuestras las prendemos a las 8 de la mañana y cortamos a las 5 de la tarde, ahí van a tener el máximo ahorro, porque todas esas horas lo van a hacer a solar.
como pasa en nuestra empresa, por ejemplo. Nosotros toda la maquinaria la tenemos prendida durante el día, entonces ahorramos, tenemos paneles en el techo y todo lo que es el consumo, las máquinas lo están tomando de los paneles. Y nunca se cae porque está hibridado con la red. O sea, si llega a pasar de que está muy nublado y baja la generación, compensa con la red eléctrica. Entonces, nunca se te cae, digamos. No es que, che, tengo miedo de que las máquinas no me arranquen. No, porque en realidad está interconectado con la red. ¿Mm? Sí, por ahí un dato, digamos, lo que es la potencia contratada no la podemos bajar con los paneles, sino que lo que vamos a bajar es el consumo. Como ven acá, ustedes tienen, primero dice A, potencia contratada, esto es fijo, es lo que van a pagar todo el año por lo que contratan de servicio, y B, el consumo eléctrico, esto es variable, dependiendo de cómo yo tengo mi consumo, bueno, ahí es donde actúa el parque solar, digamos, sobre lo variable. Podría pasar eventualmente, y nos pasa con algunos clientes que nos dicen, bueno, yo tengo una potencia contratada X, pero ahora quiero hacer un planteo de regar 100% solar. Quiere decir de que voy a regar durante el día nada más. Entonces, ¿qué pasa? Dejo de contratar potencia y ahí sí puedo bajar la potencia contratada. ¿Por qué? Porque hay miles de casos, pero hasta puede pasar de que le tengo bronca a la cooperativa, no le quiero contratar más potencia, entonces me pongo un sistema aislado, digamos, solar, y bajo la potencia contratada. En ese caso sí estaría bajando potencia contratada y consumo, pero normalmente nosotros planteamos el parque a partir de la potencia contratada. O sea, si vemos de que tienen 50 kilowatts de potencia contratada, le decimos el máximo que podés poner es 50 kilowatts. Lo otro bueno que tiene es que lo podés hacer modular. Si el máximo es 50 kilowatts, vos podés arrancar con 10 kilowatts o con 5 kilowatts y ves cómo te funciona. Y después vas creciendo en paralelo, digamos. Vas poniendo 10 más y 10 más y 10 más hasta que llegás a los 50 kilowatts. Eso también se puede hacer. No es que tenés que arrancar de una con el máximo, sino que lo podés hacer en escala. Seguimos. Bueno, ahora vamos a... no tengo red eléctrica. Bueno, si no tengo red eléctrica, ¿qué puede estar pasando hoy, digamos? Puede ser que directamente no esté regando o puede ser de que estoy regando con un grupo electrógeno. Eso es lo que normalmente pasa cuando no tengo red eléctrica. Entonces, también puse ahí abajo, puede ser lo que mencionaba recién, me quiero independizar de la red, ya no quiero depender más de la red, de la calidad del servicio, de los cortes, de lo caro que me cobran y demás, entonces lo pienso como un sistema aislado, como si no hubiera red eléctrica, digamos, me desconecto. Eso también lo podría hacer siempre y cuando tenga claro de que la energía solar es durante las horas del día. Si yo tengo que usar de noche, bueno, o voy a necesitar la red o el grupo, pero a priori lo podemos pensar como algo independiente, digamos, como si fuera una isla, ¿no? O sea, la bomba solar en sí es una isla que tiene panel y bomba y me va a regar durante el día. Entonces, la primera posibilidad que veíamos antes que tengo es poner una bomba solar. Para eso tengo que hacer el dimensionamiento que les contaba hoy, dónde es la ubicación, cuál es la altura dinámica, qué presión voy a necesitar y cuál es el caudal necesario. Y ahí dimensiono cuál es la bomba solar que necesito. En el caso de que necesite hibridar, lo hago con grupo electrógeno. O sea, quiero regar durante la noche, grupo. Les cuento algunas de las razones que vemos habitualmente como para pensar en un sistema de bombeo solar. Entonces, los primeros disparadores son el costo o los incrementos, digamos, tanto del diésel como de la tarifa eléctrica, ¿no? Esos son los disparadores iniciales. Bien, entonces, ¿qué pasa? Además de las razones iniciales que a ustedes les debe pasar, el costo de la tarifa eléctrica o el costo del diésel, además de los costos, hay lo que llamamos nosotros los costos ocultos que siguen a continuación. ¿Cuáles son esos costos ocultos? Bueno, en el caso de los grupos electrógenos, no es solo el costo del combustible, sino que es sobre todo la parte operativa del combustible. O sea, ¿cuánto me sale a acarrear? Le doy plata a mi empleado, le tengo que dar una chata, tiene que ir, cargar, volver, entrar al campo, cargar el grupo, ponerle aceite, que funcione, que arranque y hacer eso todos los días, digamos. Entonces la parte operativa, a veces cuando nos ponemos a hablar, le decimos, bueno,
¿cuánto gastás por diésel? Y tantos litros por mes, entonces en el año gasto tanto. Bueno, ¿y qué pasa con estos costos? O sea, ¿cuánto te sale ir a buscar el diésel y traerlo? Mirá, todos los días el flaco para prender el grupo me tarda hasta que va y viene y lo prende por lo menos 2 horas. ¿Y cuánto le pagas la hora? Tanto. O sea que en un año también gastaste esto otro. Entonces esos son costos ocultos, digamos, que por ahí no están tan visibles, por lo que consideramos es el costo del combustible en sí, pero sí son costos reales, digamos, que esa persona bajo un sistema de bombeo solar no tiene que ir más a hacer arrancar un grupo, porque arranca y corta solo, solamente tiene que ir a ver que esté regando nada más. Pero entonces es una comparativa interesante, digamos, todo lo que tiene que ver con qué implica, digamos, esa operatividad del grupo, ¿no? Y además de que funcione, si tengo que hacerle reparaciones y demás cuestiones, porque hay una cuestión mecánica implícita. Y en el tema del servicio eléctrico, digamos, tenemos los cortes de suministro, la mala calidad del servicio o la distancia que tengo. Si yo tengo el pozo a 2000 metros y tengo que tirar un cableado de 2000 metros, posiblemente me salga más barato colocar una bomba solar en ese lugar que funcione como isla que tener que hacer un tendido eléctrico, o si tengo que ir en media tensión, baja tensión, estación transformadora y demás cuestiones. Hay veces que aunque tenga la red eléctrica, me conviene irme a un sistema de bombeo solar. ¿Por qué? Por estas cuestiones. Sí. ¿Cuál es la situación actual, digamos? Hoy tenemos dos posibilidades, como les decíamos recién. Una es con red eléctrica y otra con los generadores, con lo que eso implica, digamos, costos altos de la energía, temas de problemas de la calidad del servicio, problemas de la operatividad. Y entonces vamos a ver de qué manera lo resolvemos. Tenemos ejemplos de aplicación, digamos, que son reales, que vemos día a día. El primero es, vamos a suponer de que nos alcanza para hacer 8 horas de riego, lo podemos hacer 100% solar. Y si está bien dimensionado, eso va a funcionar, digamos, las 8 horas que necesitamos. Si un día está muy nublado, ¿qué va a pasar? Va a arrancar un poquito más tarde y va a cortar un poquito antes, pero en lo que es las horas del centro normalmente va a estar funcionando. Y bueno, ¿qué pasaría cuando necesito regar 16 horas? Bueno, en ese caso va a ser 50% solar y 50% híbrido. Podría ser con grupo electrógeno en el caso de que esté aislado de la red. El sistema de bombeo que te permite ser híbrido, esto no es menor, digamos, o sea, no cualquier sistema te permite hibridar. Lo que la mayoría utiliza es o solar o red o grupo. Pero el concepto de hibridación es algo que logró Lorentz y no es fácil de conseguir, digamos. O sea, es un concepto muy importante porque aprovecha mucho más la energía solar. Bien. Bueno, ya para ir terminando, otra forma de hacerlo es dividir la operación de riego en dos. Que hoy, ¿cómo hacemos? Hacemos la extracción de agua y con la misma bomba presurizamos el pivot y entonces nos riega, ¿no? O sea, la misma bomba hace dos trabajos, extracción y presurización. Podríamos dividir la carga en dos utilizando bombas mucho más chicas. Hacemos una que haga extracción y mande a un reservorio, que esa puede estar andando todo el día, inclusive todo el año, dependiendo del tamaño del reservorio, y otra bomba para presurizar. Entonces distribuimos la carga en dos y utilizamos bombas más chicas, que inclusive puedo utilizar la que va a cargar el reservorio, no me demanda presión. Entonces es solamente volcar agua a una reserva y desde ahí tomo y presurizo el pivot. Esta distribución, esta división, digamos, de la carga hace que podamos utilizar dos bombas más chicas y el costo va a ser más chico, y además si tenemos un problema con una bomba no pierdo todo el sistema. O sea, enseguida puedo resolver con una bomba chica, tener a la mano una solución, digamos. Bien, y para ir terminando, ¿cuál es el portfolio, digamos, en el cual tenemos bombas? Bueno, lo que es con motores de continua es hasta 4 HP, que normalmente van para proyectos de ganadería, y para los proyectos de riego estamos trabajando de 5 a 100 HP, tanto con bomba como para solarización de bomba. Hasta 100 HP lo podemos hacer. En el caso de que aparezca alguna de más de 100 HP, lo podemos conversar y ver cómo le encontramos solución, pero hoy el portfolio de Lorentz
te permite hasta 100 HP. Y después lo que es en hora de funcionamiento, yo puse ahí entre 5 y 9, dependiendo la irradiación que haya disponible, pero como les dije recién, hay un proyecto que hasta 12 horas pudo regar. Bueno, y la última, ¿qué dice? 100% solar lo podría hacer hasta 12 horas de funcionamiento. Y si quiero más, ahí lo tengo que hacer híbrido. ¿Cómo voy a hibridar? Con red o con grupo, dependiendo de lo que tenga disponible. Y como les decía también, se podría, en el caso de que no se quiera usar grupo, ya sea por una decisión de la empresa, por ejemplo, de que no usar más combustible, se puede pensar en un banco de batería. Ahora hay unos racks bastante grandes de batería que pueden hacer andar un pivot sin problema, y en ese caso podemos lograr andar las 24 horas. Así que bueno, hasta ahí está parte inicial de la presentación que tiene que ver con algunos conceptos. ¿Hay alguna consulta por ahí que quieran hacer? Si no, avanzamos con el segundo módulo. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, agradecerles en principio a INTA por permitir que se junte gente a ver lo que está pasando con la tecnología, porque realmente están ocurriendo cosas. Hay a disposición del productor una cantidad de cosas. Hoy nos ayuda el tiempo para que puedan estar acá sin estar preocupados de que están perdiendo de hacer algo en el campo. Pero esperemos poderles dejar una semillita interesante de una tecnología que consideramos que están dando muy bien y que les va a dar a ustedes a futuro posibilidades que hoy ni nos imaginamos. Pasamos a la próxima, Fede. Está pasando algo en la Argentina con lo que es el riego solar. Yo tengo que decir que si bien las inquietudes de ustedes fueron respecto a pivot, esto se aplica a cualquier riego que se les ocurra, a cualquier uso del agua que se les ocurra. Podemos darle energía solar a las bombas para cualquier tipo de riego. Por otro lado, nosotros pertenecemos a una empresa multinacional, alemana, líder en tecnología, y cuando en el mundo les preguntamos por proyectos de riego a los alemanes, cri, no hay mucho dando vuelta. Hay proyectos funcionando que hace la ONU o Naciones Unidas en África o en Turquía, donde con un préstamo del Banco Mundial hacen una obra para hacerle llegar a gente de muy bajos recursos que no tiene ninguna posibilidad de tener agua y no tiene red, le ponen una inversión gigantesca y le ponen riego solar. Pero nosotros estamos encontrando que en la Argentina, donde no solamente nadie nos ayuda, sino que encima nos meten la mano en el bolsillo para sacarnos de lo que producimos, estamos teniendo privados que están haciendo inversiones en riego solar y que les funcionan y que crecen y que vuelven a hacerla. Es una prueba de fuego para la tecnología, porque funciona en condiciones de rentabilidad tal como requiere la vida real, ¿sí? A mí por las canas me tocó vivir en la Argentina a los comienzos de la siembra directa, cuando había algún gringo, algún loco que no quería que le pisaran el campo, que pedía ruedas grandes, que no quería que los tractores le compactaran el campo por los años 90. Y la siembra directa prendió en la Argentina y somos, junto con los brasileños, líderes a nivel mundial y nos vienen a ver de todos lados a ver cómo se produce con siembra directa. Y yo les digo que no sé si con el riego solar no está pasando algo parecido. Estamos delante de una tecnología donde nosotros les vamos a ir contando lo que estamos pudiendo hacer hoy, van a ir entendiendo en qué consiste la tecnología, pero yo estoy casi seguro de que los usuarios, los productores, los gringos, se les van a ocurrir 1000 usos que nosotros hoy todavía ni soñamos. Y parte de la charla que van a ver ahora es que vean las cosas que ya estamos haciendo con el riego solar en la Argentina.
muy brevemente, y pensando en un solar puro, son paneles, electrónica, una bomba o Lorentz o una existente, y de ahí le podemos dar ya sea algún sistema de aspersión o de pivot, o a un goteo, o incluso a una inundación, porque vamos a ver un ejemplo de una inundación. Adelante. Estas bombas pueden llegar a presiones muy altas, no es el caso del riego por lo general, pero para que se den una idea, podemos sacar agua de 450 metros de profundidad, es decir, podemos lograr 45 kilos de presión con una bomba, y podemos mover 700 y pico de mil litros por hora con una bomba de superficie, levantando poco, por supuesto, siempre que hablemos de bombas, cualquiera que ya tiene algo de contacto con el agua sabe que si le pido mucha presión, resigno caudal y al revés. Este diagramita es algo que a nosotros como Lorentz nos da mucho orgullo, porque cuando alguien nos pregunta qué puede hacer con el riego solar, nosotros le contestamos con este diagramita. Ahí ustedes tienen para los distintos meses del año. En el mes de enero, este sistema va a entregar 1.190 metros cúbicos por día. En el mes de junio va a entregar 951. A lo largo de un día tipo promedio para todo el año, nosotros sabemos que va a arrancar a las 7 de la mañana sacando poca agua, 48 metros cúbicos a las 7 de la mañana, va a llegar a las 10, 9 y media, va a llegar a 120.000 litros hora y lo va a mantener durante todo el resto del día hasta que por la tarde, cuando afloje el sol, vuelve a bajar. Si nosotros metemos los datos correctos y el sistema nos dice que el sistema de bombeo va a tirar esta cantidad de agua, en miles de bombas en toda la Argentina tiramos la cantidad de agua que dice este diagramita. Por eso es que estamos muy orgullosos de esto, porque el productor está evaluando qué hacer, está evaluando poner plata en una tecnología, y como todos sabemos, cuando ponemos plata en algo, hay 1000 cosas que pueden darse y cosas que pueden no darse. Bueno, lo que nosotros les podemos decir de cómo Lorentz dimensiona es que logramos lo que decimos. Los alemanes son muy exigentes en esto. Por supuesto que es muy importante el diagnóstico y el ingreso de datos, ¿sí? Lo que aporta el productor con lo que necesita es muy importante. Esto es una repetición, así que vamos al próximo. La tecnología alemana en años que llevamos con estos productos nos llevan a que hay muchas cosas que uno dice, bueno, si yo quisiera hacer esto perfecto, ¿qué haría? Ya está hecho. Está todo pensado, todo resuelto, y la ventaja que tenemos con los sistemas completos es que nosotros decimos que vemos en una habitación iluminada. Si yo agrego un panel, si yo cambio el diámetro de la cañería, si yo pongo un cable más largo, nosotros podemos saber exactamente qué es lo que va a pasar, todo a nivel proyecto, a nivel papel y lápiz, antes de poner un peso. Y eso se traduce después en un pronóstico de cuánto voy a generar de agua para mi necesidad. Vamos a ir ahora a ejemplos reales, concretos, algunos más chicos, otros más grandes, pero el objetivo de la charla es sembrar una semillita de qué es lo que se puede hacer hoy con solar. Me apareció una antes. Hay un elemento importante, ahí habla del dimensionamiento, que es lo que les decía, los datos que ustedes nos den son muy importantes para que después la propuesta técnica sea la correcta, pero hay otro tema muy interesante para los que hoy riegan y los que hoy tienen un costo regando. Cualquiera de nosotros sabemos que el agricultor está muy cerca, el que trabaja secano está muy cerca de ir al casino, a poner una ficha en una ruleta, y se tienen que dar una cantidad de cosas para que yo termine cobrando al final la plata que puse al principio de la cosecha.
el que riega va a un casino con menos números, porque por lo menos resuelve, si dimensiona bien y puede cumplir con el riego que quiere, hay una parte de sus variables que le afectan al costo que desaparece. Pero el que riega con solar encima le cuesta menos plata que la mesa tenga menos números y no especula, porque el que está en una zona donde algo le llueve, no estamos en San Juan o en Mendoza o en La Rioja, donde yo sé que a veces llueve y me va a llover la semana que viene, pero voy a tener que poner tanta guita en regar y a lo mejor digo espero la semana que viene. Y no me llueve, porque estamos en estos años que no se cumplen los pronósticos y que se atrasa el agua, etc. Y todos ustedes saben que cada escaloncito que yo no le cumplo al cultivo me lo cobra al final con rinde o con calidad del producto, etc. En solar yo puedo regar, porque no me va a costar regar antes. No me va a costar, se lo tiro. Si lo peor que me puede pasar es que yo tenga que cortar el sistema del riego la semana que viene. Entonces se deja de especular respecto de lo que es la ruleta para el productor. Vamos a un caso de inundación en Villa Elisa, Entre Ríos. Con Martín nos sentamos hace 6 años con 11 ingenieros agrónomos en una mesa larga y nos explicaron, fuimos a enseñarles que se podía usar bombeo solar, que se podía regar con sol, y nos explicaron que el arroz no se podía hacer con riego solar porque había que interrumpirle el riego al arroz. Nosotros lo máximo que le dábamos en ese momento eran 8 horas día o 10 horas día, y nos dijeron si yo al arroz le saco el agua, soné. Para los que no están con arroz, el agua se usa como para combatir maleza, es decir, como las malezas no crecen abajo del agua y el arroz sí, es una manera de combatir maleza más allá del agua que necesita el cultivo. Y 3 años más tarde nos viene a ver un abogado, no un agrónomo, y nos dice, miren, yo quiero probar porque en la zona nuestra, en Villa Elisa, hay mucho arrocero chico, todos se fundieron, un problema grande es el energético, otro problema grande es un tema de escala, yo quiero probar. Y empezó en una escala muy chiquitita, 2,7 hectáreas. Ahí vemos una foto aérea, tomamos agua de un arroyo, tiramos una bomba dentro de un arroyo, pusimos paneles arriba un carretón y llevamos al lugar más alto de la taipa una manga. El arrocero que fue a sembrar llevó una bomba a nafta para ayudar a llenar las taipas, porque el momento de máxima demanda es hasta que se va llenando el perfil, se llega a la tosca impermeable y a partir de ahí empieza a cargar y se llenan las taipas. Prendimos la bomba y ya el arrocero experimentado de muchos años dice la bomba no va a hacer falta. Y le empezamos a tirar 50.000 litros hora, 9 horas por día, todo noviembre, todo diciembre, todo enero, todo febrero, mitad de marzo. Hicimos un arroz, lo hizo en realidad el abogado visionario, con uso 100% solar. Vamos a ver si podemos ver un videíto. Les doy unas características del sistema. Usamos una bomba chiquita, una bomba ganadera, con 20 módulos, menos de 6.000 watts, y no se aplicó fertilizante porque había dudas de si iba a andar o no iba a andar, no se tomaron grandes precauciones, sino que se probó de ver cómo salía el cultivo y se logró 7.000 kilos por hectárea, que es un rendimiento más que interesante para un cultivo hecho en esa condición. Este es el famoso abogado, que ahora les voy a contar algunas cosas más de él, porque la verdad es que es un visionario. Adelante. A ver si arranca Fede. Bien. Yo le sigo comentando. Esos son los paneles arriba del carretón, ahí ven el arroz como está, ahí la toma en el río. Cuando termine, Fede, no le des al próximo porque voy a hacer un comentario. Nos sobró tanta agua que le inundamos la soja al vecino y
perdió un pedazo del lote de soja al lado. Y el primer año hizo 2,7 hectáreas, el segundo año hizo 7 con la misma bomba porque le había sobrado agua. El tercer año hizo 12 hectáreas y nos vino a ver y nos dijo, yo puedo en el momento más exigente del cultivo poner un generador y regar 24 horas. Le hicimos un generador especial, le hicimos un equipo especial para que anduviera con un generador monofásico, así que él en un carrito se llevó un generador monofásico, el equipito que le vendimos, y nos compró una segunda bomba. Y nos compró una segunda bomba porque lo que hizo fue sembrar arroz con 20 días de diferencia para que no tuviera la demanda de agua del cultivo en el mismo momento, y entonces con un solo equipo, con carrito, con generador, hibridó durante 24 horas en momentos separados, así que hoy está haciendo casi 30 hectáreas con solar, con 2 sistemas de bombeo y un solo sistema de hibridación. Aparte de eso, se le ocurrió hacer maíz. Y para el maíz usó la misma bomba, usó un sistema de mangueras para caudal discontinuo y usó las mismas taiperas para hacer algo justamente inverso. La taipera la modificó para poder hacer como un par de surcos y siembra en la parte superior, siembra 2 líneas de maíz. Ahí lo van a ver cuando anda. ¿Se frenó, Fede? Ah. Ven que ahí les queda como un camellón y mete 2 líneas de siembra arriba del camellón. Tira por surco e hizo un maíz para silo. Esto es en la zona de Villa Elisa, Colonia Hawker, en Entre Ríos. Este es el visionario. Tenemos otro caso que se parece más a la zona de ustedes acá, de buen diámetro para tener baja pérdida en la cañería. A ver si podemos mostrarlo. Para que se den una idea, los 115.000 watts no ocupan más espacio que este salón de paneles. No, ¿cuánto tendrá así en el ancho? 40 metros, una cosa así. No es mucho más grande que esto. Logramos arrancar ahí a las 9:30, 10 de la mañana y hasta esto está tomado a las 5 de la tarde de un día de junio, para que se den una idea de que ya en la tarde anda espectacularmente bien todavía el sistema. Por supuesto que en todo lo que sea riego está haciendo falta algo parecido a lo que pasó con la directa, que es que el productor, los fabricantes de maquinarias, el agrónomo cambien la cabeza, piensen en soluciones distintas. Si ustedes quieren hacer las cosas como las están haciendo hoy, a lo mejor no va a ser fácil tener éxito con la tecnología, pero el que entienda la herramienta que tiene disponible y le vaya encontrando la vuelta, por eso el aporte de ustedes va a ser muy importante en el desarrollo de esto, va a lograr cosas que hoy ni nos imaginamos. Este diagrama que ven acá es un diagrama que muestra la línea rosadita que sube de forma redonda, es la irradiación en junio en Villa Dolores. Y la línea que ven como un cuadrado marca presión de trabajo del pivot. Entonces lo que ustedes ven es que a las 10 de la mañana arrancó, lo arrancaron a las 10 de la mañana porque por una cuestión de cómo manejan ellos el campo, quieren que vaya un gaucho y lo arranque, no lo ponen en automático. Y en el pico máximo de radiación estamos en 800 watts por metro cuadrado, que es lo que la zona, hay días buenos que tiene más que eso todavía. Pero acá lo interesante de ver no es
el pico máximo, sino es ver que el lugar donde intersecta la curva rosadita con la bomba entregando la presión que me hace falta para el pivot, estoy en una radiación muchísimo menor. Estoy en 450 watts por metro cuadrado. Esto significa que si ustedes hacen una raya entre los dos lugares donde se cruzan las dos curvas por la parte inferior, se me puede nublar hasta ese valor sin que yo pierda caudal. El otro punto interesante, en el caso de que no estemos pensando en un riego por pivot y estemos pensando en un riego enterrado o en un goteo, es que yo con la energía sobrante podría hacer andar líneas de goteo que hoy las tengo paradas, porque todos los goteos se hacen sectorizados. Entonces, si yo tengo un sobrante de energía, porque en el día soleado me sobra energía para poder hacer frente a en los periodos de nublado y las mañanas y las tardes, si yo con electrónica puedo manejar las válvulas, podría habilitar zonas de riego mayores, con lo cual vamos a ir logrando inclusive regar más de lo que estamos regando hoy con los sistemas. Adelante. Acá tenemos otro caso en provincia de Buenos Aires, donde tomamos agua de una cava, tiramos una bomba dentro de una cava, y este es el caso donde les mencionaba Martín que el sistema no solamente funciona regando a solar puro, sino que además la traslación del pivot la hacemos con solar puro. Es un pivot chico de 11 hectáreas en 3 posiciones, la manejamos también con una bomba ganadera chiquita, tiramos 30 metros hora, 2 kilos de presión en la base del pivot, y había algo más que iba a comentar de esto, pero creo que me va a surgir a medida que vea el video. Sí. Ahí lo vemos regando. Ahí dentro de poquito creo que hay una toma del sistema de traslación. Ahí ven de vuelta que es con muy poquitos paneles. Creo que este tiene 30 paneles. Ahí estamos metiendo la bomba en el agua. Eso anduvo mal. Anduvo mal por temas de que había roedores que se comían los cables de la bomba. Se formaron muchas algas que tapaban, hubo que armar un sistema de captación diferente. Sí, en el caso de Entre Ríos, la bomba se mete adentro del río con un caño, se trata de que tome el agua por abajo, se le pone un enrejado para que no se mande pescado, todo tipo de cosas por la bomba. Todas las captaciones de río son complicadas. Todas las captaciones de río son complicadas porque muchas veces hay amigo de lo ajeno, hay subidas del río fuertes y que traen palos y cosas. Por supuesto que cuando uno está pensando en tomar de un río lejos, la mejor solución es poder hacer una salida a un lugar, y un lugar donde la bomba esté alejada del río si se puede. Esto era algo casi experimental por su tamaño, ¿no? Ahí lo ven girando. Lo que sí hacemos es hacerlo girar despacio al pivot, tratamos de llevarlo a baja velocidad, y gracias a eso los paneles están cargando las baterías están generando energía monofásica armada de manera tal que nos arman una trifásica, y las baterías están en float, están espectacular, andan muy muy bien, la lámina que damos está bien pensada. El off-grid armamos un equipito de 5 kilowatts porque eran 5 motores de un HP, una cosa muy reducida. Bueno, la plantación de pecanes. Acá tenemos otro caso de una bomba chica para un cultivo de, en este caso son 10 hectáreas de árboles desarrollados grandes por goteo. Para que se den una idea, esas bombitas son bombitas casi despreciables desde el punto de vista solar. Piensen que tenemos bombas 25 veces más grandes, con lo cual si hoy estamos manejando 10 hectáreas con una bombita de esas, de 10 por 25 se puede manejar perfectamente con solar para una plantación de árboles grandes, ¿no?
La potencia acá es un poquito más que 2 veces, es 2 veces y media, pero lo que el productor comenta, en el video lo van a ver, es que ellos habían hecho todos sus cálculos para tener los milímetros que necesitaban en el cultivo, descartando los días nublados. Y para gran sorpresa de ellos, el sistema anda muy bien incluso en días nublados. Entonces, eso se logra a veces dándole un poquitito más de paneles, que es una estrategia posible, sobre todo si uno está pensando 100% solar. Esta es la plantación que mencionaba recién de almendra. No, esto es Bahía Blanca, perdón, es otro lado. Otro caso, muchísimos casos donde estamos dando goteo, dando inundación, dando riego por aspersión, ya sea por pivote o de otra manera. Y pasalo, Fede, es ir pasando las diapositivas. Acá hay un parquecito de vuelta para lograr esos 26.000 litros hora de mayor profundidad con un parquecito chico. Esta es solamente a nivel de demostración y ahí se ve medio poco, pero esta es la bomba de superficie que podría ser usada para una arrocera. Para los arroceros les resulta chica, que tira 760 metros cúbicos hora y puede levantar hasta 35 metros o darnos 3,5 kilos de presión. Esto es un poquito lo que yo les digo, donde el productor va a tener que cambiar un poco de cabeza, el agrónomo va a tener que cambiar un poco la cabeza. A lo mejor hoy hay arroceros que si la bomba no tira 3 millones de litros hora no quieren ni empezar a hablar, porque ellos es con lo que trabajan. El solar llega hasta acá y a lo mejor hay que pensar en lotes más chicos o alguna otra solución, pero en el arroz, a diferencia de otros cultivos, el costo del gasoil es casi el costo más grande que tiene, con lo cual si yo lo puedo hacer a costo operativo cero, yo estimo que dentro de muy poco tiempo los arroceros van a estar en forma masiva cuando la energía cueste en Argentina lo que tiene que costar haciendo... Sí, te escucho. Es 760 metros cúbicos hora y la plantilla te muestra, fíjate, esto es lo que yo les digo, que cuando uno toma las bombas, cuando le pide más caudal pierde presión y al revés. Esta bomba te entrega a 25 metros de TDH o 2,5 kilos de presión, 760 metros cúbicos hora, que sería llevar la línea de 25 a los metros cúbicos hora que tenés allá. Y si le pedís 35 metros, o sea que tire 3,5 kilos de presión, porque tenés que hacer un levante más alto, te va a estar dando 530, 540 metros cúbicos hora. Esa es una bomba donde vos tenés un motor trifásico que acciona una turbina, no es cardánica, está directamente adaptada a una turbinita ahí abajo. Y lo que pasa es que mezcla, para lograr los 3,5 kilos, mezcla con un par de etapas centrífugas. Tiene una turbina como las bombas arroceras comunes y aparte tiene una que te eleva presión en la parte vertical que se ve blanquita. Es como una doble tecnología. Esa es de 100 kilowatts, es de 100 HP, son 75 kilowatts, 73 kilowatts. Esto que les vamos a mostrar acá es un poco lo que decía Martín. Esto es un pivot en Hamburgo, en Alemania, demostrativo. El pivot gira con motores de superficie solares, tiene panelcitos arriba del pivot, entonces el panelcito hace andar un controlador y el controlador hace andar un motor de superficie y ese hace andar las ruedas del pivot. O sea, la traslación está resuelta 100% solar con sistema Lorentz. Pero lo interesante para ver, ¿lo puedes parar un segundo, Fede? Ustedes ven a la derecha 2 amperímetros. El amperímetro de la derecha es solamente fotovoltaico, el amperímetro de la izquierda es suma de fotovoltaico más red. Yo lo que estoy haciendo es tomando de la red siempre que se me nuble. Entonces van a ver que cuando la película avanza, ven que el cielo está nublado, cuando se oscurece, a ver si ahí lo paró. En este momento que está oscurecido, toma de fotovoltaico solamente 2,5 amperes
y el total que toma es 6. Acá estamos viendo que lo que hizo fue, para que el sistema siga andando, compensó con red inmediatamente lo que me hacía falta. Lorentz tiene, más allá de esta posibilidad de hibridar, que ahora lo vamos a ver en otro puede seguir el video, tiene la posibilidad de hacer arrancar un grupo con un Smart Start. Entonces yo puedo tener un grupo parado ahí al costado y con electrónica le digo, si se nubla más de tanto tiempo, ¡pum!, prendeme el grupo y yo lo hago andar. Y puedo hacer que el grupo esté prendiendo y apagando como quiero también, ¿sí? Es súper largo, Fede, lo podemos cortar porque ya... Sí. Acá tienen la diferencia grande que tiene Lorentz respecto de los otros sistemas que se ofrecen. Los otros sistemas... más arriba. Los otros sistemas, lo que es competencia de Lorentz, cuando no se logra que funcione a solar, automáticamente cortan el solar y pasan a red. O sea que todo lo que ustedes ven en rojo está tomando de la red o del grupo. En cambio, en Lorentz, si yo tengo a la mañana tempranito que necesito 80% de grupo, 80% de red y solo 20% de solar, uso ese 20% de solar. Y más cerca del mediodía, si necesito solamente el 15%, aprovecho el 85% de solar y le pido a la red solamente el 15%. Adelante. Adelante. Creo que estamos para ir al otro. No. Podemos mostrar. Podemos mostrar porque tiene una parte interesante. Esto marca, quiero que ustedes entiendan un poquitito lo que les decía Martín del tema de la eficiencia de las bombas Lorentz. Nosotros tenemos una bombita chiquita que se usa para ganadería, que nosotros la llamamos la PC200 o la S1200, que nos puede dar hasta 18 metros de altura, 2.800 litros por hora. Piensen que un molino está sacando un molino de viento un día normal, saca 600, 700 litros hora. Esta bombita saca 2.800 en 10 horas día, porque en las bombas chicas yo puedo fácilmente cosechar muchísimo sol, porque duplico, en vez de ponerle un panel le pongo 2 y le dupliqué la cosecha de sol, con lo cual andan muchas horas. Yo saco 28.000 litros día. Esa bombita anda con un panel de 330 watts y es un motor de 100 watts. Es decir, hoy ya con el tema de las LED estamos desacostumbrados, pero cualquiera que se acuerde, una lamparita de 100 watts me está dando 28.000 litros día de sacada de agua. Eso les da una idea de la eficiencia de una bomba Lorentz. La próxima bomba, que es la bomba que más se vende en la Argentina, hasta 12 metros de altura me puede dar 6.000 litros hora. Nosotros la usamos, por ejemplo, en la zona de La Pampa para rebombear de un tanque australiano al otro. En La Pampa los campos tienen a lo mejor un solo pozo, pero tienen cuadros gigantescos y lo que hacen es poner tanques australianos a 3.000, 4.000, 5.000 metros uno de otro y nosotros con una bombita de estas le rebombeamos de un tanque al otro para cuando la hacienda va a parar otro cuadro. Esa bombita anda con el mismo panel que la otra y tiene 300 watts y logra mandar 60.000 litros día. Es decir, le estoy dando agua a 1.200 animales, a razón de 50 litros por día, con una bombita que son 3 lamparitas de 100 watts. Saca los 100.000 litros con un solo panel y si yo quiero curarme en salud le pongo 2 paneles sin gastar mucho más, porque lo caro es la bomba. El panel en este caso cuesta $300, por decir con toda la furia, y lo que hice es dupliqué la cosecha de sol, y lo que hago es que un día nublado como hoy la bomba está sacando agua. Probablemente un día nublado como hoy en vez de 6.000 te esté sacando 2.500, 2.300, pero de por sí en todo lo que es consumo ganadero, la bomba está... El solar está totalmente alineado con el consumo del animal. El día soleado que te morís de calor y que no hay viento y que a lo mejor el molino no te anda, la bomba te saca agua como loca. Y te tocan 4 días como hoy con sudeste húmedo y la vaca ni va a tomar agua a la bebida porque está comiendo pasto mojado, toma de los charcos y ese día si la bomba rinde menos, la verdad que no te afecta. La bomba que usamos para la rosera es la tercera bomba que pusimos y esa bomba con 10.000 watts, tal como estaba el carrito que tenía 10.000 watts de paneles, me saca hasta 78.000
litros día. En el caso de la arrocera sacaba 50.000 porque yo tenía que levantar más altura. Y de vuelta, es 2 planchas y un poquito, casi 3 planchas, de 3 señoras planchando, y logro sacar para darle a 2 hectáreas de arroz, ¿sí? Una idea nomás de cómo Lawrence logró eficiencia con sus motores y qué es lo que nos hace poder aprovechar la energía solar, que tiene la particularidad de que es muy difusa, no tiene alta concentración. Nosotros estamos acostumbrados con el combustible, la nafta es un elemento espectacular por la altísima concentración de energía que tiene, y eso es lo que la hace tan práctica, y por eso la hemos usado tanto. Bueno, en el solar hay que meter tecnología para poderlo aprovechar. Yo esta la puse solamente por el tema de los mitos, ¿no? No podemos hacer arroz si le vamos a cortar el agua. Y no es así realmente, no es así. Si yo le entrego la cantidad de agua diaria que antes le entregaba con una bomba durante 24 horas, resuelvo. Hay cosas que no vamos a poder resolver, hay cosas que va a haber que pensar. El que tenga un pivote y tenga un periodo crítico donde sí o sí tiene que dar 24 horas, bueno, ¿cuántos días en el ciclo tengo que dar 24 horas? ¿Vale la pena reforzar esos días? ¿Vale la pena tener un grupo electrógeno móvil que yo voy a llevarlo a 2 pivotes o a 3 pivotes, y entonces no necesito sobredimensionar todo mi sistema para que todo el ciclo yo te entregue la totalidad del agua? Es decir, si vamos a trabajar con un recurso escaso, el agua va a ser un recurso escaso, la energía va a ser un recurso escaso, vamos a tener que ser creativos, y creo que los productores nos van a dar cátedra en eso, porque lo viven todo el día. Este caso lo mostró Martín. Déjalo un segundito. Tiene la siguiente particularidad. Esto es en Croacia, es uno de los pocos casos que encontramos que los alemanes nos dieran del resto del mundo. Se ve que los croatas algo de argentinos tienen, porque tienen una zona donde la napa no les produce mucha agua, no pueden sacarle mucha agua, entonces hacen pozos con bombas chiquitas cada 500 metros, sacan agua, la mandan a un colector, el colector la mandan a este reservorio, y entonces durante los 365 días del año están bombeando para juntar agua para el periodo en el cual los frutales le piden el agua. Y después, con otra bomba solar, allá ven en el fondo arriba, ven los paneles, con una bomba de 40 HP le dan a 25 hectáreas de frutales grandes de pera y manzana, le dan el riego por goteo que necesitan. Vos sabés que nosotros no hemos encontrado tantísima diferencia entre las marcas. El panel hoy está muy comoditizado, se pelean por centavitos. Nosotros hasta ahora no hemos visto que para el solar, para el uso que le damos el solar, en bombeo estemos necesitados de ir a la primerísima marca. Pero es muy importante. El panel, yo te diría que casi que nos olvidamos. Probablemente la tecnología va a avanzar antes que en estos 25 años y vas a lograr otras cosas. Con respecto a las bombas, hay un detalle importante a tener en cuenta. Las bombas Lawrence están diseñadas para ser de bajísimo mantenimiento, no tienen nada de electrónica abajo, justamente para que una vez que uno la bajó no haga falta estarla subiendo. Hay una particularidad importantísima que quiero que entiendan, y cualquiera que trabajó con motores eléctricos me va a entender. A mí los motores eléctricos se me pueden jorobar por baja tensión, se me pueden jorobar por alta tensión, si en la cooperativa hacen una maniobra y me mandan un pico de tensión, se me pueden jorobar por un rayo, cae una descarga eléctrica. Las bombas solares, los sistemas solares puestos en isla, aislados, nunca se me van a jorobar por baja tensión, porque esta es una bomba que está pensada eléctricamente para no trabajar a máxima potencia. Si yo tengo bajo sol, baja radiación, va a andar a menos RPM, me va a sacar menos agua, pero nunca se va a jorobar por estar andando por debajo del voltaje óptimo, digamos. Si yo diseñé bien los paneles y puse bien en serie la cantidad de paneles que tengo que poner, nunca le voy a dar más tensión de la debida desde el punto de vista eléctrico, con lo cual no hay riesgo de que una maniobra me la dañe. O sea que ya de por sí por ahí tenemos un sistema que, más allá de la calidad del producto, más allá de que está diseñado para bajarlo y no tocarlo más allá de que tiene la electrónica apartada,
por el uso no lo vamos a dañar. Cualquiera que tiene en su casa, en su campo, una bomba sumergible sabe que si no hay problemas de tensión de alimentación, la bomba uno se olvida, con una particularidad. Las bombas domiciliarias trabajan muy poquitos minutos por día. Si uno tiene un tanque de 1.500, 2.000 litros y tiene una bomba de 4.000, trabaja media hora por día la bomba. Las bombas solares yo las diseño en riego para que trabajen desde la primera hora de la mañana hasta la última hora los 365 días del año. En horas de uso va a usar mucho más que lo que estamos acostumbrados con las bombas. Por supuesto que una bomba que quede parada periodos largos no es bueno para ninguna bomba, porque según las características del agua y eso podría tener lío en el arranque, o sea que el que riegue solamente un periodo cortito en el año va a tener que tomar precauciones y eso, pero la duración de estos sistemas es alta, mucho más que cualquier motor gasolero, ahí estamos en años luz a favor de la tecnología. Esto es Pedro Luro. A ver, la particularidad de Pedro Luro es que logramos poner un sistema de bombeo a un horticultor con invernáculo. Y hoy en día los horticultores que usan mucha energía, porque riegan mucho, están siempre en lugares donde hay energía eléctrica. Si no, ningún horticultor se pone ni lejos del centro de consumo ni donde no haya energía eléctrica. Pero la verdad es que funciona perfectamente con solar y hay una demanda muy grande y se puede perfectamente satisfacer con solar a futuro, con lo cual los horticultores no tienen más la restricción de que tienen que tener buena red eléctrica para hacerlo. Pasamos al próximo. Bueno, ese pasalo. Ah, mirá, entró. Ah, entonces lo vamos a mostrar, porque yo no sabía que teníamos el video disponible. Ahí ven lo que yo les decía, son unas bombitas chiquitas, 1800, que están alejadas entre sí, todas ellas están tomando agua del pozo para no deprimir la napa y no quedarse sin agua, y están mandando todo a un tanque de agua que hacen que van a ver acá, y como en Europa la tierra es carísima, en el mismo lugar donde hicieron la zanja pusieron los paneles para no desperdiciar ni un milímetro de superficie, y acá tienen otra bomba que lo que hace es que toma lo que está colectado acá y lo sube al reservorio que veíamos en la foto inicial. Por supuesto que en el reservorio ese grande que tienen arriba pueden estar juntando agua todo el año, o sea que ahí hay todo un tema de cálculo, de decir cuánto voy a necesitar en el periodo de cosecha, y calculan el reservorio grande para tener la capacidad diaria que yo estoy reponiendo más con lo que arranco por todos los meses en los que riego poco o no riego. Y ahí le mando con la bomba grande, le mando a lo que se ve oscuro, que es una plantación de peras y manzanas con antihelada. Y en otra de las tomas ahí se ven unas cosas rojas que son motores gasoleros antihelada que tienen porque como allá están en condiciones de frío y eso, tienen que a veces cuidarse con ese tema. Buenos días. Bueno, estoy en representación de la empresa Ribulis. Es una empresa multinacional que tenemos fabricación local en la provincia de San Juan y estamos con los sistemas de riego por goteo subterráneo, particularmente aquí en Córdoba, desde hace unos 11 años, 11 años, sí. Este año hemos reconvertido el módulo, hemos cambiado los laterales de riego y se ha solarizado y aislándolo de la red. Por lo tanto, en la reconversión esta, primero les quiero aclarar, se pudo hacer porque el módulo, así como fue concebido, con la energía de red estaba sobredimensionado. O sea, podía aportar una lámina muy alta a lo largo del mes. Entonces, como que nos sobraba paño para solarizarlo y lo que íbamos sí a tener que variar era el caudal del gotero. ¿Por qué? Porque antes nosotros podíamos regar, si queríamos, 24 horas por día al estar conectado a la red. Y hoy en día tendríamos un promedio de, digamos, 8 horas por día, 8 horas o 8 horas y media. Entonces, tenemos tiempos diarios más cortos de riego que antes
y por lo tanto el caudal del emisor del gotero lo subimos a un 50% más, de 1 litro hora a 1,5 litros. Entonces, de esta manera yo puedo favorecer la expansión lateral de agua al estar regando porque tengo un emisor de más caudal. Antes, con la energía de red, esta premisa, digamos, de la expansión lateral de agua se lograba con tiempos de riego más largos. Hoy se logra con un caudal de, digamos, en parte se logra con un caudal de emisor mayor. Bueno, digamos, y para que la hidráulica sea coincidente, se separaron los emisores un 60% más que antes, o sea, de 50 centímetros, como teníamos en el módulo originalmente, pasamos a 80 centímetros. Y se conservaron las mismas distancias de los laterales, o sea, de ambos tratamientos, de 1,57 m y de 1,05 m. El espaciamiento de goteros, y con el caudal que escogimos, logramos un caudal de 22 metros cúbicos hora a 70 metros de altura total en la bomba, que era la infraestructura que, digamos, coincidente con la infraestructura que puso la gente de Tonka, tanto de paneles como de bomba. Ahí hay, bueno, hay un gráfico en donde no se aprecia muy bien, pero da 22 metros cúbicos hora y la altura de 70 metros. La siguiente. Bueno, entonces en este momento se varió en parte la tasa de riego y la dosis. En el tratamiento 2 quedó, que es a 1,05 m, quedó un poquito menor que antes la tasa, ahora quedó en 1,82 milímetros hora. Y, por ejemplo, si yo regase 8 horas 15 minutos en el día, logro 15 milímetros en ese riego diario. En el tratamiento 1, la tasa es menor por tener los laterales a 1,57 m, logro devolver 1,2 milímetros hora y en 8 horas y cuarto logro 10 milímetros. Y a modo de ejemplo acá les puse, si quisiéramos manejar riesgos de 40 milímetros, nos llevaría 2 jornadas de riego y 3/4 de 8 horas y 15 minutos en el tratamiento 2 y 4 jornadas en el tratamiento 1. Ahí hay un gráfico de barras en donde se muestra lo que en un día del mes de enero puede entregar la bomba. Tenemos 7 horas de 22 metros cúbicos hora y después la otra hora y 15 minutos estaría en parte entre las 8 y las 9 de la mañana y entre las 16 y 17 horas. Más o menos ahí tendríamos en ese rango de tiempo tendríamos los 22 metros cúbicos hora que demanda el sistema. Bueno, y este es el plano del módulo. En la parte de arriba, el plano que está más en colores, se muestran las operaciones. La que está rayada en rojo es de 1,57 m, la verde 1,05 m, la celeste de 1,05 m también, ya para la otra parte del módulo, que sería la duplicación, ¿no? Y la violeta de 1,57 m. Como ven, el área a 1,57 m entre laterales es un 50% mayor que el área a 1,05 m, porque cada repetición tiene 22 líneas de riego, cada uno a su distancia. Así que bueno, básicamente, digamos, el equipo de riego se compone de, bueno, el bombeo, como todos sabemos, el filtrado, hay un acueducto que lleva el agua a las 4 válvulas, cada una que va a regar una operación de riego. Las 4 válvulas están en el mismo lugar ubicadas,
para facilitar tanto la automatización como una eventual apertura manual. Y a partir de las 4 válvulas hay 4 alimentaciones que riegan cada una de las tuberías secundarias, y a partir de ahí los laterales, que tienen una longitud en 16 milímetros, que tienen una longitud de reales, al final quedaron como 178 metros y medio. Porque en el plano figuraban 175 metros, pero después midiéndolo bien es un poco más de 178 metros. Así que bueno, esta configuración nos demanda 22.000 litros hora, y la presión requerida antes de los filtros está en el orden de los 3,5 kilos por centímetro cuadrado. Eso es básicamente la estructura del módulo. Así que bueno, de mi parte eso es todo. Estamos medio cortos de tiempo, Nacho, así que estamos bien. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Bueno, como le dije antes, le voy a tratar de hacer un resumen de todo lo que hablaron, lo que preguntaron de acá, cuál es el distanciamiento. Le voy a resumir la información en trigo, soja y maíz, y después le voy a comentar cómo nos fue la campaña anterior con el maíz y con la soja, regando solamente solar, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué pensamos en un goteo subterráneo? Pensamos en un goteo porque es un sistema que está diseñado con el objetivo de maximizar rendimientos, optimizando el uso del agua, optimizando el uso del fertilizante, con el menor costo operativo y aprovechando la mayor superficie posible. ¿Sí? Esos son los principales como beneficios, ¿no? ¿Cuál fue en aquella entonces, en el año 2012, cuando comenzamos a trabajar en convenio con las empresas de goteo? El objetivo, bueno, era evaluar distintas combinaciones de distancias entre laterales de riego y caudal de emisores y ver cómo se comportaban los cultivos versus esas distintas distancias combinadas con los distintos caudales. ¿Por qué la distancia? ¿Sí? ¿Por qué estudiamos la distancia de los laterales de riego? Estudiamos la distancia porque es lo más caro del sistema y aproximadamente representa el 50% o un poco más de la inversión. Entonces, no es lo mismo a 1 metro que a 2 metros. Entonces, el costo por hectárea es mucho menor. ¿Sí? Eso primero. Por segundo, porque va a afectar la distribución del agua, ¿sí? Y siempre pensando que a todas las plantas les llegue la misma cantidad de agua. Esa es la idea. Y esto no pasa en el goteo porque vos tenés un lateral donde se forma un bulbo y la planta que está más cerca del bulbo va a sacar más agua y más fertilizante que la que está más alejada. ¿Sí? Y tercero, porque la elección de la distancia depende de la textura del suelo, principalmente. Un arenoso se tiende a ir el agua más hacia abajo, por lo tanto achicamos un poco la distancia. También el régimen hídrico no es lo mismo en un lugar donde el riego es integral o total, que no llueve, tenemos que achicar, a diferencia de acá que tenemos 770 milímetros de precipitaciones, es un riego suplementario. Y también los cultivos que queremos regar. En base a eso definimos cuál es la distancia y con qué caudal y a qué distancia entre emisores colocamos, ¿no? Eso es como el objetivo principal de nuestro trabajo. Entonces comenzamos 2012 con Netafim, hicimos un convenio, Netafim vino, instaló a 80 centímetros y a 1 metro, con caudales de 0,6 litros hora y con una distancia de emisores de 50 centímetros. En ese entonces, en el 2012, era como la única distancia que se usaba o que se comercializaba. Luego, en el 2013, hicimos con Ribulis y dijimos, bueno, dupliquemos la apuesta de 80, pasemos a 1,60 m. Entonces nos fuimos a 1 metro con un caudal de 1 litro y 1,60 m con un caudal de 1 litro. Y la distancia de emisores siempre es la misma, siempre 50 centímetros. Luego, en el 2017, hicimos un modulito un poquito más pequeño con la empresa Metzer Plus, y instalamos todos esos tratamientos con distancias de 1,20, con distancias de 1,60 y con distancias de 2,1 metro.
y lo combinamos con 3 caudales, 1,2 litros hora, 1,6 litros hora y 2,1 litros hora. La distancia de emisor siempre la misma, siempre 50 centímetros. Esos son los 3 módulos que actualmente tenemos en el INTA instalado y donde hacemos nuestras evaluaciones. Obviamente también es un sistema que funciona muy bien en el maní. Obviamente el maní es un cultivo que se enferma mucho foliarmente al aplicar el agua abajo, ¿sí? Tratar de instalar la manguera o el lateral más de 35-40 centímetros por las dudas en el arrancado, pero también funciona muy bien en el cultivo de maní y ya hay experiencias que están regando el maní con este tipo de sistema. Para poner en contexto, es importante saber qué suelo tenemos acá en el experimental. Bueno, el suelo que tenemos en el experimental es un suelo de textura franco-limosa, con casi 70% de limo, 15% de arena y 15% de arcilla, ¿sí? Y aquí tenemos el módulo de Rivulis y aquí tenemos el módulo de Metzer Plus. Estos suelos, ¿sí?, tienen una capacidad de almacenar agua muy alta, ¿sí?, y nosotros trabajamos hasta los 2 metros de profundidad y hasta esa profundidad nuestros suelos pueden retener 310 milímetros a los 2 metros. También el régimen hídrico, no llueve en invierno, ¿sí? No nos llueve, o sea, cuando hacemos trigo, o lo hacemos casi todo el agua que le damos al trigo viene del riego, muy poca por la precipitación, y ya en el verano, en las primaveras y en el verano, cuando comienza la lluvia, el riego es mucho más suplementario, ¿no? Tenemos 770 milímetros de precipitación anuales, una evapotranspiración de 1.300 milímetros, lo que nos da un déficit hídrico de 550 milímetros como promedio anual. Bien, entonces, ¿qué nos pasó en el trigo? Primero, comentarles que más o menos desde junio hasta mitad de noviembre que hacemos el trigo, caen históricamente 200 milímetros, que es lo que contamos nosotros con precipitaciones para el trigo. En las 6 campañas que trabajamos, cayeron 170. Y esos son los rendimientos. El rendimiento en relación, ¿sí?, a los distintos distanciamientos y caudal de emisor. ¿Qué pasó? El secano, en promedio 20 quintales, con el riego triplicamos el rendimiento. Ya se sabe, digamos, no es algo. Pero bueno, dentro de lo que son los tratamientos con riego, podemos decir que a 80 centímetros y 1 metro con caudal de 0,6 o con caudal de 1 litro es lo mismo. El rendimiento del trigo no varió en los 6 años, ¿sí? Lo que sí varió y cayó en un 10%, es el tratamiento de 1,60 m con caudal de 1 litro, ¿sí? Tuvimos en promedio un 10% de caída de rendimiento con respecto al promedio de los otros tratamientos. Esos rendimientos logrados de 55 quintales se lograron con aproximadamente 310 milímetros de riego más los 170 milímetros de precipitaciones promedio. También en el otro módulo, donde tenemos ya la distancia de 1,20, de 1,60 y hasta 2 metros, podemos ver, obviamente, también triplicamos el rendimiento con respecto al secano, 20 quintales contra más de 60 quintales, con 310 milímetros de riego, y lo que vimos es que 1,20 m se puede combinar con cualquier caudal, tanto con 1,2, como 1,6 o como 2,1, que da el mismo rendimiento. Y cuando nos vamos a 1,60, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es aumentar el caudal del emisor. Entonces, si queremos instalar a 1,60, le pongamos un emisor más grande, uno de 1,6 o uno de 2,1, como tenemos en nuestro caso. Que sería este caso. Los dos tratamientos de 1,60 m con la distancia, con el caudal de 2,1 y de 1,6 rindieron lo mismo que 1,20, ¿sí? Después hay un segundo escalón, digamos una reducción del 8% con los tratamientos de 1,60 con el caudal chico, el más chico, y empiezan a aparecer los 2 metros con los 2 caudales más grandes. Estamos hablando, y si quieren ir, hay un módulo acá cerquita donde están todos esos tratamientos, y para mí es interesante conseguir casi 60 quintales a 2 metros de distancia, ¿no? Es algo que no se va a hacer a campo, me imagino que nadie va a instalar a 2 metros,
nosotros así, acá lo hicimos, y tuvimos un rendimiento muy alto, y si van a ver que no llovió nada, van a ver cómo está muy poco marcado este año el trigo en los tratamientos de 2 metros. ¿Sí? Y después, por último, ¿sí?, la distancia de 2 metros, obviamente con el caudal chico, el agua no se distribuye bien, no llega bien a la entrelínea y se produce una reducción de esa entrelínea que hace que rinda un 20% menos que los tratamientos que más rindieron. ¿Sí? Eso es más o menos los resultados con trigo. No conozco muchos proyectos a unos 60 instalados, pero según lo que vimos acá funcionarían bien. El cultivo más crítico es el trigo, porque no llueve en el verano. Cuando empieza a llover, ya vemos que las diferencias de las distancias no son tan importantes. Pero bueno, los resultados que nosotros llegamos, que si queremos hacer la máxima instalación para que nos vaya bien en trigo, es 1,60 m y combinarlo con caudales más altos. Vemos que el maíz, bueno, en el maíz, como les dije, obviamente hay un salto, un 87% más de rendimiento en el riego versus el secano. Casi 80 quintales en el secano versus las 15 toneladas promedio que sacamos en las 7 campañas que hicimos maíz. Esos rendimientos se alcanzaron con 170 milímetros aproximadamente. Y no va a haber, y no hubo, y no lo va a haber nunca, creo, distancias de diferencias en el rendimiento entre 1 metro y 1,60 m para el cultivo de maíz. Sí, bien digo. Cuando hicimos 2 campañas, un maíz de segunda, donde las precipitaciones históricas en el maíz de segundo son de 500 milímetros, y esos 2 años, 2 campañas secas, la de 18 y 19, la de 21 y 22, cayeron 300 milímetros, por lo tanto, tuvimos que aplicar 250 y 280 milímetros, ¿no? Lo comparamos con el maíz que le mostré recién, que logramos las 15 toneladas, que era un maíz de primera, con 170 milímetros. Estas 2 campañas, que es un maíz de segunda, le tuvimos que aplicar 260 y 280 milímetros por la falta de precipitación, ¿no? ¿Y qué nos dio? Nos dio que 1 metro y 1,60 m era lo mismo, y una reducción del rendimiento para los tratamientos de mayor distancia, ¿sí? Si yo abro un poquito y veo qué pasó en cada tratamiento, esa caída que tengo en el rendimiento de los 2 metros está dada por este tratamiento. El 2 metros con los 2 caudales altos anduvieron iguales que los otros, pero lo que pasó es que el caudal, la distancia más grande con el caudal más chico, esa es la que se me produjo la caída de rendimiento, ¿no? Esto sigue confirmando la teoría de que si queremos aumentar la distancia, la acompañemos con un aumento del caudal de los emisores. Y bueno, en soja tuvimos 7 campañas, un incremento del 30% del rendimiento del riego versus el secano, y dentro de lo que es el riego no hay diferencias estadísticas significativas entre 80, 1 metro y 1,60 m. Y si nos vamos al otro módulo donde tuvimos 3 campañas, vemos que la soja es como que es el cultivo más plástico, para decirlo de alguna forma, al cambio de la distancia. Se banca hasta 2 metros de distancia, que no ve reducido su rendimiento, ¿no? Bien, eso fue lo que hicimos desde el año 2012 hasta el año pasado. Y en octubre del 2022 hicimos un convenio con Tonka, que es lo que estamos ahora presentando, pensando en un proyecto totalmente aislado de la red, ¿no? O sea, con una bomba solar, sus paneles y totalmente, o sea, off-grid. ¿Sí? ¿Y qué objetivo tenemos? Bueno, el objetivo es evaluar este tipo de proyectos, evaluar si son adaptables o no, y integran 2 aspectos agronómicos, energéticos y económicos, ¿sí? Teniendo en cuenta esos 3 aspectos, ver si estos sistemas pueden ser replicados en otros lugares. Entonces, bueno, un poquito tenemos una bomba solar de Lawrence,
¿sí? Que tiene un caudal máximo de 26 metros cúbicos y una potencia máxima de 10 kilowatts. Y tenemos, que es lo que vamos a ir a ver a campo, los paneles solares. Tenemos 2 mesas de 17 paneles cada uno. Cada panel tiene 550 watts de potencia, lo que tenemos una potencia instalada de 18,7 kilowatts. ¿Sí? Entonces, los resultados que tuvimos en maíz y en soja se hicieron con el módulo anterior, ¿no es cierto? 1,60 m con caudal de 1 litro. Y este año, aproximadamente en marzo y abril, instalamos de nuevo los laterales que le contó Marcelo. La instalación se mantuvo la misma distancia, 1,60 m y 1 metro, pero se aumentó el caudal del emisor, se lo llevó a 1,5 litros y se cambió la distancia entre emisores. ¿Sí? Se llevó a 80. Cambiar la distancia entre emisores te permite hacer tiradas un poco más largas, ¿sí? Por lo tanto, también se reduce un poco el costo de la inversión total. Y la profundidad de enterrado está aproximadamente a 35 centímetros. Bien, yo cuando empecé a trabajar con esto, entré a la página web de Lorentz, donde se pueden ver este tipo de información, que tenemos acá la irradiación, ¿sí? La curva del flujo o el caudal y la potencia, que es la naranjita. Entonces, cuando empezamos a trabajar, ¿qué pasaba? El sistema se preencendía automáticamente cuando la irradiación era de 250 watts. ¿Sí? Eso ocurría más o menos a las 8:20 de la mañana para el mes de octubre, estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Y eso, cuando se enciende entonces la bomba estaba eroga 16 metros cúbicos, ¿sí? Luego llega un momento donde el caudal es máximo y la presión también. Aquí todavía no tenemos puesto el sensor de presión, entonces no se puede ver. Y aproximadamente a las 6 de la tarde, a las 18 horas, cuando llegábamos a los 220 watts, la bomba se apagaba automáticamente. ¿Y qué quedó? Bueno, en ese día se aplicaron 246 metros cúbicos, se produjo 88 kilowatt hora, se regaron 9 horas y se aplicaron 20 milímetros en un día. ¿Sí? Eso hicimos en octubre y noviembre. ¿Qué pasa? Hay un rango, hay un momento, ¿sí?, donde, digamos, la presión que nosotros necesitamos para que el caudal del emisor sea 1 litro en ese caso, es como la presión mínima, creo que es 0,6, necesitamos 0,6 kilos en colectora para que funcione el autocompensado y tire 1 litro. Apenas se enciende aquí el sistema, la presión es más o menos de medio kilo, o sea, a la salida de la bomba, por lo tanto, el caudal que tiran los emisores no es el caudal nominal. Por lo tanto, tenemos un rango, tenemos aquí más o menos 1 hora y media, que es de las 8 que se prendía a el momento que se debería prender para que el riego sea uniforme, ¿sí?, buscando una uniformidad de riego, y se apagaría, ¿sí?, a las 16:38. O sea, de las 9 horas regamos 7 horas bien, con alta uniformidad, y las otras 2 horas las regamos, tiramos agua, para decir, ¿sí? Que ya que es gratis, la tiramos lo mismo. O no, eso depende del criterio de cada uno. Pero perdemos 2 horas por día, ¿sí? Por 26 o 30 días al mes, por 6 meses o 5 meses que tiene el ciclo, son muchos milímetros, ¿no? Pero bueno, yo dije, no, quiero cambiar, quiero que se prenda cuando la presión y el caudal sean suficientes para que el emisor me tire el litro que me tiene que tirar. Sin embargo, acá estamos en diciembre y regamos menos. Y ahora, ¿qué hice? Agarré y bajé y lo puse que se prenda temprano. Y ahora llevamos 400 milímetros tirado al trigo. Bueno, eso es más o menos, entonces, octubre y noviembre regamos con una configuración y a partir de diciembre hasta empezar el trigo, regamos con esta configuración que se logra. Tenemos 7 horas en diciembre, que deberíamos, si nosotros aprovecharíamos
esa parte donde el riego no es uniforme, nos iríamos casi a 10, 11 horas de riego diario, ¿no? Entonces, un poco para ver la parte energética, eso lo que estoy mostrándoles aquí es los kilowatts producidos en totales y cuántos fueron destinados en ese momento. Nosotros teníamos el trigo implantado, octubre, en periodo crítico, y el maíz recién empezando, ¿sí? Entonces, la mitad de los kilowatts producidos se lo dimos al maíz y la otra mitad, y tendríamos que haberlo dado menos porque después cayó una helada y el trigo no rindió nada. A partir que fuimos avanzando en el ciclo, noviembre, en diciembre y enero, la prioridad era el maíz, y después en febrero, que ya teníamos la soja, dejamos de regarlo el maíz y empezamos a regar la soja de segunda, ¿no? Entonces en total se produjeron 2.120 kilowatts en el ciclo del cultivo de maíz que se sembró el 3 de octubre, ¿sí? Y ahí les muestro una tablita para que vean en los meses del ciclo de cultivo cuántos días se regaron por mes: 26, 27, 29, 28, 26. Fue un año seco, ¿sí? Poca nubosidad, muy bueno para la parte solar. Esas son las horas de riego, 200. Miren, los 2 meses que estaba con una configuración, 211 y 217, y cuando le cambié la configuración, cayeron las horas de riego, obviamente, ¿sí? Entonces, estos son los milímetros que se le podría aplicar a todo el sistema, a las 6 hectáreas por mes, y estos son lo que se le aplicó al maíz, ¿sí? En total, el maíz recibió 484 milímetros. Y los milímetros totales dividido los días de riego nos da una lámina de una reposición de 3,32 y 3,45 para los primeros 2 meses con la primera configuración, y luego caímos a 2,4, 2,3 y 2,5 milímetros por día. Y los kilowatts producidos. Para mostrarle un poco el balance, el contenido de agua en el suelo, que es la linita celeste, vemos, tenemos la lluvia, los riegos, vemos cómo desde que sembramos el maíz hasta más o menos los 90 días, que sería más o menos enero, tuvimos sobrados de agua, digamos, ¿sí? O sea, el periodo crítico del maíz, que más o menos estuvo entre el 10 de diciembre al 5 de enero, esta parte, tuvimos siempre por encima del umbral de riego, ¿sí? O del umbral de estrés. El cultivo no sufrió estrés. Tuvimos 2 periodos de estrés que fueron aquí, donde tuvimos altísimas temperaturas, por eso dan estos picos, ¿sí? Y nuestro contenido de agua estaba por debajo, o sea, tuvo un periodo de estrés aquí, que fue del 5 de enero al 20 de enero, que se priorizó el maíz, ¿sí? Pero bueno, no alcanzó. Y después, en febrero, aquí al final del ciclo, porque se la destinamos a la soja, que estaba en su periodo crítico, y dijimos, bueno, el maíz que aproveche todo el agua que tiene en su perfil, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se ve cómo la aprovechó y cómo dejó el perfil vacío al momento de la madurez fisiológica. Como les dije, 484 milímetros de riego, 338 milímetros de lluvia, y tomamos para el balance como lluvia efectiva 286 milímetros. Bien, los rendimientos. Tuvimos entre 1 metro y 1,60 m, casi 16 toneladas, ¿sí? Entre los dos, el año pasado, ¿no? Un año malísimo, además también con los estrés, combinación de estrés hídrico y estrés térmico, ¿sí? Y obviamente el secano con los 1.548 kilos, ¿sí? Eso fue el único año de experiencia que tuvimos en maíz. Ahora estamos regando el trigo. Y después hicimos una soja de segunda, sembrada el 21 de diciembre, un poquito tarde. Y bueno, acá muestro lo mismo, los kilowatts, cómo se fueron repartiendo. En diciembre casi todo el maíz y enero también. Y a partir de febrero, marzo y abril se priorizó el riego a la soja, ¿no? Bien, entonces si vemos todos los 2 cultivos juntos,
Tuvimos en promedio 26 días de riego al mes, regamos casi 900 horas al maíz y a la soja, le aplicamos 484 milímetros al maíz y 300 milímetros a la soja. Bien, y los rendimientos fueron de 4.000 kilos y 4.159 kilos para el tratamiento de 1 y de 1,60 m. O sea, no hay diferencias, ¿sí? Y con 283 milímetros de lluvia y 300 milímetros de riego. Bueno, nada más. Eso es todo. Muchas gracias.